Buenas a todos, alumnos y alumnas. Quería enseñaros una de las reliquias que he encontrado en la biblioteca de mi escuela. Y es que, rebuscando entre unos libros antiguos de biología, he encontrado esto. Os lo voy a dejar en una foto por aquí arriba para que lo veáis. Parece que es un mensaje encriptado, pero lo estoy intentando resolver y no doy con la tecla, ya que creo que hay que leer las letras de 3 en 3. Pero no termino de saber cómo se resuelve porque lo que leo no tiene ningún sentido. Tirando de agenda, he llegado hasta uno de los arqueólogos más famosos que conozco. Este hombre se ha dedicado durante todos los tiempos a buscar objetos con gran valor histórico para la humanidad. Además, está súper acostumbrado a descifrar códigos y runas antiguas. Yo creo que nadie mejor que él para que me pueda ayudar. Voy a ver si contacto con el doctor Indiana Jones por FaceTime. Hace un montón que no hablo con él, veremos a ver si me va a coger. Buenas, Cristina. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿En qué puedo ayudarte? Pues mira, doctor Jones, es que he encontrado entre unos libros antiguos del cole este pergamino con un mensaje encriptado. Tiene algo que ver con biología, pero no sé muy bien qué es porque no he conseguido descifrarlo. ¿Podría echarme una mano? Este tipo de mensaje encriptado ya lo había visto antes. Déjame que piense. Entonces, ¿sabré solucionarlo? Efectivamente, ya recuerdo. En una de mis expediciones buscando templos perdidos me topé con uno muy similar. Genial. Entonces, ¿es fácil de resolver? Sí, es más sencillo de lo que parece. Solo tienes que agrupar las letras de 3 en 3 y ver a qué letra del abecedario corresponde cada grupo. De esta manera podrás desencriptar el texto. Es que, doctor Jones, ya he intentado algo así y no me sale nada coherente. Ah, claro, se me olvidó decirte. Debes comenzar a leer el texto a partir de la flecha y terminarlo cuando encuentres la X. Vale, entiendo. Voy a ver si ahora entonces consigo descifrarlo. Genial, cualquier cosa me dices. Estamos en contacto por WhatsApp. Yo también me pondré a traducir tu pergamino para ver si coincidimos en la respuesta. Perfecto, doctor. Mil gracias por su ayuda. Nos vemos, estamos en contacto. Un saludo, nos vemos. Pues con las indicaciones que nos ha dado el doctor Jones, vamos a ver cómo podemos resolver el mensaje encriptado. El doctor Jones me dijo que empezara por la flecha. Y según lo que nos dice la runa, la flecha coincide con Uga. A partir de ahí empezamos a leer el siguiente trío de letras. Aku corresponde con la T. El siguiente ACC con la R. El siguiente con la A. Traducción. Esto es lo que quería decir nuestra runa. ¡Claro! Ya entiendo. Es que vamos a comenzar a estudiar la traducción. Se ve que estos eran los primeros garabatos de la gente que empezó a estudiarla. Ellos ya sabían que el código genético se leía de 3 en 3, pero vamos a ver realmente qué quiere decir todo esto. Y es que, si recordamos de vídeos anteriores, el ADN en nuestro núcleo, es decir, nuestro material genético, permanecía encriptado. Es decir, este estaba organizado en una serie de ácidos nucleicos, cada uno de ellos con una base nitrogenada diferente. La adenina, A, timina, T, citosina, C y guanina, G. La composición y el orden de estas bases determinan nuestros genes. Este orden era distinto para todos los individuos y es lo que nos hacía únicos y peculiares. Recordamos de nuevo que este ADN estaba en nuestro núcleo, pero que el material genético tenía que salir del núcleo para que fuera traducido a proteínas fuera de él. Para ello, el ADN sufría un proceso de transcripción, es decir, una de sus cadenas se acopiaba en el ARN mensajero. Este ARN era capaz de salir del núcleo y ser exportado al citoplasma, y de esta forma hacer que fuera leído por los ribosomas. Y todo esto que acabamos de ver en 5 minutos ya lo habíamos visto en vídeos anteriores. Ya en esos vídeos hablábamos de la primera parte de la trilogía, la replicación, donde el ADN se duplicaba. Y después, en el segundo vídeo de la trilogía, hablábamos de la transcripción,
donde el ADN se copiaba a ARN mensajero para poder salir del núcleo y que fuera a los ribosomas a ser traducido a proteínas. De la traducción es lo que nos ocupamos en este vídeo. Así que, si queréis acompañarme, vamos a ver de verdad en qué consiste el proceso de traducción. Una vez que el ARN está en el citoplasma, este debe llegar hasta los ribosomas, que serán los traductores del código genético. Serán capaces de desencriptar y traducir, junto al ARN transferente, el mensaje del código genético y ser de esta manera traducido a proteínas. Pero ¿esto cómo ocurre? La traducción se realiza mediante el código genético. El código genético es compartido por casi la totalidad de organismos que habitan la Tierra. Este código genético comprende toda la información almacenada en el ADN. Gracias a él se traducen los 20 aminoácidos proteicos y varias señales de iniciación y terminación. El código genético se lee de 3 en 3 bases. Este conjunto de 3 bases se denomina codón. Para leerlo nos ayudamos de esta tabla. La primera base la leeremos aquí, la segunda aquí y la tercera aquí. Por tanto, para empezar a leer este mensaje del ARN mensajero, tendremos que escoger el codón de iniciación. Para todos los organismos la traducción comienza con el aminoácido metionina, que se identifica con las bases A, U, G. Si lo buscamos en nuestro ARN, aquí tenemos la iniciación a la traducción, con el aminoácido metionina. El siguiente pack de 3 aminoácidos, es decir, el siguiente codón, G, G, U, vamos a buscarlo. G, G, U, corresponde al aminoácido glicina. Siguiente codón, G, C, C. G, C, C, corresponde con el aminoácido alanina. Y así seguiríamos con los siguientes codones. ¿Hasta cuándo seguiríamos leyendo? Hasta que nos encontremos con uno de los codones de parada, que pueden ser UAA, UAG, UGA. En este momento la traducción se para. Por tanto, la proteína sintetizada se liberará del ribosoma. Pero, claro, estamos viendo todo esto teórico. Pero, ¿cómo ocurre realmente la traducción? Eso lo veremos en unos minutos, pero antes vamos a hablar de las características que presenta el código genético que le ayudan al cumplimiento de su función. Y es que el código genético es universal. Es decir, este código genético es compartido por todos los organismos conocidos, incluyendo los virus. Así que un aminoácido, como por ejemplo CCU, codifica para el aminoácido prolina tanto en procariotas como en eucariotas, incluso en virus. Este hecho indica que el código genético solo ha tenido un origen evolutivo. Pero como todo, suele haber alguna excepción. Y es que en algunas mitocondrias y en algunos protozoos este código genético está ligeramente alterado. También tenemos que saber que el código genético es degenerado. Esto significa que la mayor parte de los aminoácidos, la metionina y el triptófano está codificado por más de un codón. Estos codones que codifican para un mismo aminoácido se denominan codones sinónimos. Y esto es una ventaja evolutiva, ya que si hay mutaciones sobre un nucleótido, este no tiene por qué alterar el orden de los aminoácidos de la proteína. Si, por ejemplo, se altera uno de estos aminoácidos y se cambia un uracilo por una citosina debido a una mutación, el aminoácido no se altera, puesto que todos estos 4 son sinónimos y todos ellos sintetizan la prolina. También debemos saber que el código genético no presenta imperfección. Ningún codón codifica más de un aminoácido. Si esto ocurriera, conllevaría problemas muy graves, ya que un mismo gen codificaría proteínas diferentes.
Y por último, debemos de saber que el código genético carece de solapamiento. La lectura del ARN mensajero se lleva a cabo por parte de los ribosomas en sentido 5'-3', desde el codón de iniciación. Es decir, que si aquí nos encontramos con un codón de iniciación, se leerán 3 tripletes. 3, 3, 3, 3, así hasta el final. Y aunque en medio de esta secuencia haya otro codón de iniciación, estos no se solapan, puesto que si hemos empezado por aquí y vamos de 3 en 3, este se saltaría. Y ahora sí, vamos a ver qué hace falta para que comience el proceso de traducción. Se necesitará ARN mensajero, que lleve la información para sintetizar la proteína correspondiente. Ribosomas, donde será el lugar que se realice la síntesis proteica. ARN transferente, que aportará el aminoácido en el orden preciso. Por tanto, para ello, este debe estar activado, es decir, portar el aminoácido correspondiente al tipo de ARN transferente. Y por último, como en todas las reacciones, se necesitarán enzimas, como por ejemplo la aminoácida ARNT sintetasa y aporte energético de ATP. Como ya hemos dicho 1000 veces, el lugar donde se realice la síntesis son los ribosomas, orgánulos citoplasmáticos formados por dos subunidades, la subunidad grande y la subunidad pequeña. Estos ribosomas están formados por ARN ribosómico específico y por proteínas. Como hemos dicho, para la traducción también se necesita ARN transferente, que son los encargados de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. Estos son complementarios al ARN mensajero y según la complementariedad transportarán un aminoácido u otro. Existen dos zonas muy importantes. La primera de ellas, el anticodón, formado por 3 bases nitrogenadas que son complementarias a las bases del codón del ARN mensajero. Así, cada tipo de ARN transferente reconoce un codón en el ARN mensajero. Por otro lado, tenemos el extremo 3', al que se une el aminoácido correspondiente al codón que lee. Pero, para que comience el proceso de traducción, el ARNT debe estar activado, es decir, debe portar el aminoácido correspondiente. Para ello, se necesita el aminoácido a transportar, energía para realizar la activación y una enzima, la aminoacil ARNT sintetasa, que, tras una reacción dependiente de energía, forma el complejo aminoacil ARNT con la proteína correspondiente adherida al extremo 3'. Esta unión se realiza entre el grupo carboxilo del aminoácido y el grupo OH del extremo 3' del ARNT. Existen al menos 20 aminoacil ARNT sintetasa, una para cada aminoácido. Estas enzimas son muy específicas, pues han de unir su aminoácido correspondiente con el ARNT que codifica para el codón. De esta manera, el ARNT quedaría activado y ya podría dar comienzo el proceso de traducción. Si os parece, vamos a meternos ya en cómo se realiza el proceso de traducción. La traducción se inicia cuando la subunidad pequeña del ribosoma y el ARN mensajero se unen en un punto localizado cerca del codón iniciador. Recordamos que este codón era AUG. Este marcará el inicio de la traducción y de la proteína. A continuación entrará en este lugar el AUG del codón iniciador, el ARNT correspondiente, portando el primer aminoácido. Recordamos que este primero era la metionina. En este momento se unirá la subunidad grande del ribosoma. Tras esto comenzará la elongación, que consiste en el alargamiento de la cadena proteica y que se inicia cuando un segundo aminoácido entra en el lugar A del ribosoma. Este segundo aminoácido será complementario a la cadena de ARN mensajero que el ribosoma está leyendo. Lo siguiente que se realiza es la formación del enlace peptídico entre el primer aminoácido que había entrado en el lugar P
y el segundo aminoácido que ha entrado en el lugar A. La reacción de formación del enlace peptídico está catalizada por la enzima peptidil transferasa. A continuación se produce la translocación del ribosoma. La translocación implica un desplazamiento del ribosoma a lo largo del ARN mensajero en sentido 5'-3'. Este desplazamiento hace que el primer ARN transferente salga del ribosoma y en su lugar pueda volver a entrar un aminoácido ARNT a la posición A. De nuevo se repetirá el proceso de la formación del enlace peptídico entre la cadena proteica en formación y el nuevo aminoácido. Como siempre, el ribosoma se desplazará en sentido 5' y el ARN transferente que ocupa la posición E saldrá del ribosoma para dejar paso a un nuevo aminoácido en el sitio A. Este proceso se continúa tantas veces como sea necesario, elongando cada vez más la cadena proteica. ¿Hasta cuándo? Hasta que al lugar A del ribosoma llegue un codón de terminación que no es reconocido por ningún ARN transferente. Recordamos que codones de terminación había 3: UAA, UAG y UGA. Cuando cualquiera de estos 3 codones de terminación entra en el ribosoma, la peptidil transferasa libera por hidrólisis la cadena polipeptídica y la subunidad mayor se desensambla del ribosoma, quedando así liberada y sintetizada la nueva cadena proteica. Para finalizar, vamos a ver en un vídeo de forma rápida cómo se resume todo este proceso. Acompañadme al interior de la célula. El ARN mensajero salía de la célula y este se agrupaba en tripletes de 3 en 3 llamados codones. Estos codones eran interpretados gracias al código genético. En él había señales de inicio y de final de la traducción. El codón AUG daba inicio a la lectura. Aquí se unía la subunidad pequeña del ribosoma y entraba el aminoácido ARNT con el aminoácido metionina, cuyo anticodón era complementario a la base AUG. Cuando esto ocurría, la subunidad mayor del ribosoma se ensamblaba a la subunidad menor y comenzaba el proceso de traducción. En el lugar A entraba el aminoácido ARNT complementario al ARN mensajero. En este momento la peptidil transferasa formaba el enlace peptídico entre el primer aminoácido y el que ocupaba la posición A. Tras esto, el ribosoma se desplaza en sentido 5' y sale el aminoácido en posición E, así entrando en este momento un nuevo aminoácido en posición A. Esto se repetía durante toda la lectura del ARN mensajero. ¿Hasta cuándo sucedía esto? Hasta que de repente llegara un codón de parada que no fuera reconocido por ningún ARN transferente. En este momento se desmontaba el ribosoma y se liberaba la proteína recién sintetizada. Nosotros hemos estado viendo ARN mensajeros bastante cortitos, pero en la vida real los ARN mensajeros tienen muchísimas pares de bases. Por tanto, un único ribosoma no daría abasto para sintetizar todas las proteínas que nuestro cuerpo necesita. Por ello, decir que un mismo ARN mensajero será leído a la misma vez por muchos ribosomas. Esto forma un complejo llamado polirribosoma o polisoma. De esta manera se consigue que de un mismo ARN mensajero se sinteticen muchas proteínas iguales a la vez. Y con esto, por fin, nos despedimos de la genética molecular. Hemos visto los 3 procesos importantes que se dan en el interior de la célula: cómo se copia el material genético, cómo sale del núcleo y cómo éste se transforma en proteínas. Si veis los 3 vídeos seguidos, estaréis muy preparados para hablar sobre este tema en vuestros exámenes o incluso en la selectividad. Espero haberos ayudado y no olvidéis de que podéis dejar cualquier pregunta que necesitéis aquí abajo. Ahora sí, os dejo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!